futuros profesionales en biociencia. Y bueno, como comentaba el otro día, es un auténtico acierto. Yo felicito a la universidad por organizar las conferencias precisamente para celebrar el 150 aniversario de la publicación del libro de Darwin, que ha sido prácticamente un hito en biología y, por supuesto, los 100 aniversarios del conocimiento. Creo que ha sido un gran acierto y, por otra parte, es un auténtico lujo tener hoy a la profesora, como tenéis en vuestra ficha, que se os ha dado Dolores Ochando. Es una auténtica gozada, creo, y Laura le agradece enormemente porque normalmente la gente suele estar muy ocupada, pero siempre hace un hueco, como ha hecho ella, para dar esta conferencia, que seguro que va a ser una conferencia muy interesante para vosotros. Por hablar un poquito de ella, que tenéis el currículum aquí, sencillamente destacar algunos aspectos que veo más importantes. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, que es profesora de Genética de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es especialista en genética de poblaciones y en genética evolutiva. Tiene más de 30 años de experiencia y pues, ha tocado, como vais a ver ahora, bastantes aspectos de la genética evolutiva. Y aunque comenzó trabajando con la mosca de vinagre, que conocéis todos, por Flavio Largaste, pues después se ha ido discurriendo por otros derroteros y, bueno, francamente, el background curricular que tiene es muy importante, como veis aquí en el resumen, con más de 100 publicaciones, participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha estado en muchas universidades y ha estado con profesores realmente de un renombre internacional, como puede ser, por citar uno de ellos, el profesor Ayala. Pero bueno, yo creo que tampoco estamos aquí para ver su currículum, porque si no lo tenéis aquí resumido, sino que estamos aquí un poco para escucharla y después podéis preguntarle lo que queráis. De manera que una vez que termine ella, las dudas que tengáis, no tengáis ningún miedo, porque ella nos la va a aclarar y sobre todo, posiblemente de lo que se trata es que abra nuevas inquietudes en vosotros y que, pues insisto que de verdad que hablar de genética en una facultad de ciencias como esto, pues es lo que digo. Así que te damos la bienvenida y cuando quieras. Pues lo primero, muchas gracias por estas palabras al presentador y sobre todo muchas gracias a la Universidad de Cádiz y en especial a Nicolás de la Rosa por esta invitación, porque me siento feliz de estar aquí. La verdad es que es la primera vez no que visito la universidad, pero sí que me puedo dirigir a los universitarios y preuniversitarios en este centro y sobre todo en un año en el que todos estamos poniendo nuestro granito de arena en el reconocimiento de una de las figuras más importantes que ha dado el Homo sapiens, que fue Charles Darwin. Así que felicidades por la organización de estas presencias científicas y muchísimas gracias por la invitación. Y sin más preámbulos, pues si os parece, vamos a comenzar la charla. El título es Genética y Evolución, pero no va a ser de genética en general o de evolución en general. Nos vamos a detener en una cosa que es fundamentalmente la evolución de los grupos sociales, es decir, las interacciones entre los individuos que vivimos en sociedades. Cuando digo individuos no me refiero solo a los humanos, obviamente me refiero al mundo biológico en general. Y vamos a tratar de rascar un poquito por debajo y ver si realmente estas sociedades que formamos lo hacemos en base a unas ideas egoístas o en base a unas ideas altruistas, es decir, en base a una información genética egoísta o altruista. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito en esto. Lo único que quería era recordaros que Darwin fue el gran padre de Darwin, la herencia. Cuando Darwin vivió y cuando Darwin escribió sus grandes obras, se desconocía prácticamente todo sobre la herencia, había unas ideas totalmente equivocadas. Y sin embargo, el famoso libro que homenajeamos este año de Darwin está impregnado continuamente de alusiones a la herencia. Necesitaba, para que su selección natural funcionase, que esas variantes de las que él hablaba fuesen heredables y no le servían las teorías prevalentes de la herencia en aquellos momentos. Él incluso ideó una llamada, él mismo llamó nihilismo
inmediata hipótesis, porque realmente la hizo ad hoc para la selección natural, pero no tenía fundamento. Todo su escrito, como digo, va impregnado de estas ideas, de esas variantes que efectuarán, el efecto hereditario, las leyes de la herencia, las leyes que rigen la herencia son en su mayor parte desconocidas, un amplio campo de investigación casi no hallado se abrirá acerca de las causas y leyes de la variación, y efectivamente estaba en cierto, eso ocurrió en el siglo posterior. Se desconocía, como digo, cuando el origen de las especies, todo sobre la herencia. Y sin embargo, muy poco después, Mendel, en 1866, publicó sus famosos experimentos sobre hibridación de plantas que llegaron a las leyes de la herencia o leyes mendelianas. En las publicaciones originales estaba en alemán. Sin embargo, pasan también desapercibidas totalmente y no es hasta 1901 cuando Nelson hace la traducción al inglés, que es cuando se redescubre y se supone que nace la genética realmente. Es decir, la genética es una ciencia muy joven, apenas tiene un siglo de vida y, sin embargo, como sabéis, pues estas dos últimas decenas de años ha estado en la cresta de la ola continuamente por los enormes descubrimientos que se han dado. Pero lo que nos interesa hoy aquí es la relación entre Darwin y Mendel, o entre la genética y la evolución, o entre la mutación y la selección natural. Debemos a este hombre que veis ahí, que publicó un libro en 1937 sobre genética y el origen de las especies, se llamaba. Ya antes se habían publicado algunos libros, pero excesivamente teóricos y matemáticos. Fue Dobzhansky el que sintetizó de alguna manera, aunó a Darwin y a Mendel en un lenguaje estrictamente biológico con información empírica. Y es a partir de ese momento en que ya empieza a haber una pareja de hecho entre genética y selección natural que dio muy buenos frutos posteriormente. En el año 53 tenemos la famosa doble hélice, la publicación de Watson y Crick, que les valió poco después el premio Nobel. Fijaros realmente si la genética hace nada, que ha nacido y hace nada que tenemos información real de nuestra sustancia hereditaria. Y no es hasta el 2001 en que se produce este gran hito de la historia genética con la secuenciación del genoma humano. Y a partir de ahora queda muchísimo más de lo que se ha hecho, o sea que yo animo a los estudiantes a que sigan con estos teóricos. Pero tras estos 150 años, lo que hoy me gustaría a mí hoy exponer en esta charla es cómo podemos unir esa genética y esa selección natural en un aspecto realmente importante, sobre todo para especies como la nuestra, no solo la nuestra, pero para especies como la nuestra, que es el comportamiento social. Cómo unos individuos podemos influir en otros y cómo esa influencia puede provocar que nuestros genes pasen en mayor o menor grado a las generaciones venideras. El comportamiento social es absolutamente fundamental en esto. Se ha dicho que el comportamiento constituye la vanguardia evolutiva. Ha sido el motor evolutivo en muchísimas ramas filogenéticas y dentro de ello, como digo, el comportamiento social especialmente. Pues bien, lo que se trata hoy es de ver si somos capaces de, uniendo la selección natural de Darwin y la herencia de Mendel, si somos capaces de dar un pequeño salto de la biología a la sociología, entre comillas, sociología biológica. Y esta es la idea de hoy. Nosotros hemos visto hasta ahora la selección natural siempre se ha referido al individuo normalmente, a cómo la lucha por la existencia, la supervivencia del más apto, etcétera, etcétera. Y siempre se hablaba de aquellos individuos más fértiles, aquellos individuos que conseguían el mayor número de parejas sexuales, etcétera. No se hacía referencia a otros individuos, solamente a uno mismo, a los genes que uno portaba. Pero hoy sabemos que realmente muchos organismos somos sociales en mayor o menor grado y nuestra biología refleja eso.
La cooperación, y esta es la palabra que más vais a oír hoy aquí, es el aspecto fundamental de la sociedad. Supone un reto a este egoísmo o altruismo, depende cómo uno lo vea o en qué actos se fije uno, individual. Realmente podemos explicar ese aparente altruismo que sería contradictorio con la selección natural tal y como se ha entendido, de lucha por la existencia, de supervivencia en el más alto, de casi de guerras continuas. ¿O seríamos capaces de explicar el egoísmo? ¿Qué somos? ¿Egoístas o somos altruistas? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Por qué cooperamos? La pregunta, como decía, es: ¿tenemos genes altruistas? ¿Tenemos genes egoístas? ¿Tenemos genes de ambos tipos? Realmente no hay ni altruismo ni egoísmo, lo que existe es una cooperación, y vamos a ver qué significa esto de la cooperación. Bien, pues altruismo, la Real Academia lo define como la diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del otro. Todos hemos visto actos altruistas, entre humanos incluso, y por supuesto entre animales también. Uno ve una bandada de pájaros que están forrajeando en el suelo y siempre hay alguno en lo alto de un árbol vigilando. Alguno ve un gavilán que se aproxima y empieza a dar una llamada de alarma. Esta llamada de alarma lo que hace es hacerlo más conspicuo al depredador. Es decir, se pone en riesgo para avisar a sus compañeros que están forrajeando. ¿Por qué lo hace? Realmente, si hay una base genética para ello, esa base genética va a desaparecer por ese individuo, porque va a ser devorado por el depredador y por lo tanto no va a pasar ese gen altruista a la descendencia. ¿Cómo se comprende esto desde un punto de vista de estricta selección natural? Y la Real Academia define egoísmo como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Y todos también hemos visto muchos actos de egoísmo en nuestra especie y en otras muchas. ¿A qué carta nos quedamos? ¿Los genes nuestros nos empujan hacia el altruismo o nos empujan hacia el egoísmo? ¿Es la parte cultural la que nos empuja hacia el egoísmo o la que nos empuja hacia el altruismo? Pues vamos a avanzar un pasito más. La selección natural, tal y como la venía Darwin en estas ideas de lucha por la existencia, de supervivencia, del más alto, etc., parece no encajar muy bien en esa definición de altruismo de la Real Academia. Pero fijaros que estamos utilizando unas definiciones muy antropogénicas. Y la biología, el mundo biológico, no usa definiciones de la Real Academia, actúa de otra manera. Yo, como os decía, me gusta más utilizar la palabra cooperación y olvidarme de esas connotaciones tan antropogénicas que tiene la idea de egoísmo y de altruismo y hablar de que lo que ocurre en el mundo de los organismos sociales, sea nuestra especie o sea una especie, un grupo de hormigas, un termitero, lo que sea, es una cooperación. Y también aquí la Real Academia define cooperar como obrar conjuntamente con uno u otros para un mismo fin. Un mismo fin que normalmente tiene provecho para todos los implicados. Y esto lo vemos continuamente, pues, por ejemplo, los murciélagos regurgitan sangre y alimentan unos a otros, o en las cazas cooperativas con las hienas, o en los chimpancés, en los aspectos de aseo de unos junto a otros. Darwin ya también se había dado cuenta, y en su libro El origen del hombre dice: la poca fuerza y velocidad del hombre se ven compensadas en comparación con otros organismos, lógicamente, por sus cualidades sociales. El dar y recibir ayuda de sus congéneres. Realmente Darwin ya estaba poniendo la piedra sobre estas ideas que hoy os expongo. Pero ¿por qué íbamos a cooperar? A lo mejor nos interesaba más ir a lo nuestro y los demás que se arreglen como puedan, ¿no? Pues podemos estar impelidos
genéticamente a cooperar porque los de mi alrededor pueden llevar copias de mis genes. Es decir, están emparentados genéticamente conmigo. Y por lo tanto, si se reproducen ellos, es como si me reprodujese yo genéticamente hablando. Pero también podemos cooperar. ¿Por qué? Porque lo mejor para mí, y esto es una cosa nueva y peculiar que Darwin no consideró, porque lo mejor para mí, y cuando digo mejor, estoy hablando siempre de eficacia biológica, desde un punto de vista estrictamente de reproducción. Lo mejor para mí depende de lo que hagan los otros. O sea, yo por mi cuenta no me puedo reproducir muchas veces porque quiera. Tendré que encontrar pareja con la que copular, ¿no? Si no, no lo logro. Esto es ya el punto extremo, pero lo mejor para mí depende de lo que hagan los otros. ¿Cómo puedo conseguir que los otros? Pues depende del contexto en el que yo esté. Depende de cómo se comporten los que hay a mi alrededor. Y según se comporten, a mí me puede interesar actuar de forma A o de forma B. Cuando digo mejor, como os he comentado, estoy hablando de eficacia biológica, estrictamente. Es decir, estoy hablando en términos reproductivos. Estoy hablando en términos de pasar mis genes a las generaciones venideras. Pues bien, lo mejor está claro que es cooperar en los grupos sociales. Aquí tenéis algunos de los científicos que han desarrollado una serie de ideas, de teorías y modelos en relación con estos aspectos de la cooperación, el altruismo, el egoísmo, los grupos sociales, las ideas de selección familiar, selección dependiente de la frecuencia, el famoso dilema de Michelet. Ahí tenéis a Hamilton, Myers-Briggs. Os he puesto solamente estos 4 primeros clásicos, quizá los más significativos, pero hay otros muchos. A los que estéis interesados os recomiendo que vayáis a las páginas web y entréis buscando bibliografía de estos investigadores. Muchos de ellos han hecho libros de divulgación de calidad que exponen muy bien estas ideas. Pues bien, vamos a analizar un poquito cómo puede haber evolucionado la cooperación mediante ciertos modos de actuar de la selección humana, lo que se ha llamado selección familiar y selección individual. La selección familiar o selección de parentesco, la idea básica que define es que ayudar a un pariente es como propagar los propios genes, es decir, copias de los genes. Yo sé que comparto el 50% de promedio de mis genes con mis padres. Y sé que comparto el 50% de promedio de mis genes con mis hermanos. Y sé que comparto de promedio el 25% de mis genes con mis abuelos. Bien, pues todo es cuestión de una transacción económica. Este año de crisis es muy bueno hablar de esto, ¿no? Las primeras ideas también se deben a Darwin, aunque no las definió muy a fondo, pero fue sobre todo Hamilton en los años, a principios de los años 60, cuando hizo una formulación aplicando a las sociedades animales. Básicamente es esto, no es, como veis, es una fórmula muy sencilla y se ha utilizado de manera explícita para tratar de explicar comportamientos aparentemente altruistas. Un gen que provoca que un individuo actúe de cierta forma incrementará su frecuencia, es decir, se expandirá en la población, en el grupo de individuos, siempre que se cumpla esta desigualdad, esta regla de Hamilton. La desigualdad es, como veis, son 3 letras, R por B tiene que ser mayor que C. R es el grado de parentesco que tienen los individuos de alrededor hacia los cuales yo actúo altruistamente. B es el beneficio que les procura. Y C es el coste que tiene para mí ese acto altruista. El ave que está avisando a los que están forrajeando solo le compensa hacer esa llamada si al menos hay 2 hermanos suyos forrajeando, o hay 4 primos, o hay... Es decir, yo arriesgo mi vida por salvar a 2 hermanos, o por salvar la de 4 primos, que es equivalente a salvarme genéticamente hablando, depende del grado de parentesco. Y seguramente si lo pensáis a fondo, pues a lo mejor se os plantea la duda. Tengo que tirarme al agua para salvar a mi hermano y me voy a morir. No lo pensaría, ¿no? Pero si hay 2 o 3 hermanos ahogándose, seguramente no lo pensaríamos.
trataríamos de ayudarles. Instintivamente es lo que llamamos la selección familiar o selección dependiente de la afluencia. Se puede definir de forma matemática más compleja, pero lo único que quiero destacar es que si hay un gen que tiende a la cooperación, más que al altruismo que me gusta a mí hablar, hay que analizar el efecto que tiene sobre el individuo que actúa así, pero también el efecto que tiene sobre los individuos que están emparentados. Y ahí ya se explica. Si este individuo se lo come el depredador, sus genes no pasan a la descendencia, pero es que su acto ha salvado a 3 hermanos. Pues evidentemente tenemos ahí más del 50% de los genes de ese individuo. Por lo tanto, ese gen de comportarse de esa forma va a pasar a la descendencia. Le ha compensado genéticamente. Hay un montón de ejemplos de montones de organismos. Voy a poneros algunos, desde luego, en el caso de los gorilas y de los chimpancés, en el caso de los primates es obvio. Las tías siempre ayudan a las madres en el cuidado de la prole. No son sus hijos, pero son sus sobrinos y están emparentados genéticamente con ellos. Y siempre cuidan más a los emparentados que a los no emparentados. Pero fijaros también en esto, tampoco vamos a ver mucha matemática. Esto simplemente es unos experimentos hechos con frigólimes, un escarabajo chiquitito, el escarabajo de la harina, donde se establecieron 2 tipos de grupos. En unos grupos se habían cruzado los individuos entre sí en forma familiar, es decir, estaban todos ellos emparentados. En el otro grupo no estaban emparentados. Cuando escasea la comida, en el grupo en el que no están emparentados, el canibalismo es tremendo. Sin embargo, cuando escasea la comida, en el grupo en que hay parentesco genético, el canibalismo es mucho más reducido. Este es otro ejemplo de este tipo. Son ardillas de tierra. Las ardillas de tierra, los avisos de que hay peligro son muchísimo más frecuentes que cuando no hay parentesco entre las ardillas del cruce. Y si están mis hermanos o mis primos o mis padres o mis hijos, yo aviso siempre. Pero si están un primo tercero ya avisaré a veces. Y si no los conozco, pues oye, que se arregle como puedan, ¿no? Esto ocurre también. Esto en cuanto a la idea esta de que la selección por parentesco puede explicar comportamientos aparentemente altruistas que, como digo, a mí me gusta más decir que son, bueno, a ver si me va, decir que son, quería ir adelante, pero sí, puedo. Vale. El otro tipo de selección que os comentaba y que es el que quiero detener un poquito más es lo que se puede llamar selección dependiente de la frecuencia. ¿Qué quiere decir selección dependiente de la frecuencia? Pues, por ejemplo, voy a decirlo de una forma muy simple. Ahora ya, con tantos Erasmus y tanto intercambio global de estudiantes, pues no ocurre esto. Pero cuando yo era joven, donde se viajaba mucho menos y los estudiantes se intercambiaban mucho menos, cuando venía un sueco rubio, alto y guapísimo de ojos azules, pues todas las chicas querían ligar con él, porque su frecuencia era muchísimo más escasa que la de los morenos de nuestro país. Pero ocurría lo mismo con las chicas, exactamente lo mismo. Selección dependiente de la frecuencia. En este caso es un ejemplo anecdótico, pero vamos a analizarlo desde un punto de vista un poco más científico. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que lo mejor que uno puede hacer depende de lo que lo hagan los otros. Para esto se ha utilizado, y últimamente cada vez está más de moda, y este año, como digo, con la crisis económica, seguramente otra vez volverán a renacer un montón de publicaciones al respecto, se ha utilizado como modelo en la teoría de juegos, la teoría de juegos económica, aplicada a la evolución de estos tipos de comportamiento, basada, en este caso, en comportamientos, en fenotipos, en actuaciones de los individuos que viven en sociedad. La teoría de juegos es muy simple, se necesitan mínimo 2 jugadores, ¿no? Que haya un conflicto de intereses y varias estrategias posibles.
Pues por ejemplo las 3 en playa. Hay 2 jugadores, los 2 quieren ganar, ese es el conflicto de intereses, y varias estrategias, ponerlo en esta esquina, en la otra, aquí, en esta línea, etcétera, etcétera. Y hay 2 suposiciones, que uno juega para obtener el máximo beneficio, es decir, para ganar. Pero hay que considerar que el otro que está jugando conmigo actúa exactamente por la misma motivación. También juega para ganar. Es lo que se llama la estrategia del máximo o del máximo mínimo. Yo quiero llevar el máximo, eso implica que el otro se lleva el mínimo, pero es que el otro juega exactamente con esa misma idea. Él quiere llevarse el máximo y eso implica que yo me lleve el mínimo. En la piedras, tijeras, papel es una fórmula muy fácil de utilizar la teoría de juegos. Pepito y Juanito juegan a eso y cuando empatan es 0, cuando gana uno se lleva un punto y cuando pierde se lleva un -1. Esto sería la teoría de juegos de manera más simple. Esto es una matriz de resultados. Pero lo que a mí me interesa son los resultados no en esto, sino en eficacia económica. Es decir, en reproducción. En que yo deje más genes que el compañero. Eso es lo que me importa a mí desde el punto de vista del agricultor. Pues bien, para que la cooperación que decía antes se establezca, para que la cooperación haya evolucionado en los grupos sociales animales y tenga una base genética, necesitamos que la cooperación sea una estrategia evolutivamente estable. Es decir, que una estrategia en la que los individuos cooperando no pueden ser sustituidos o invadidos por alguien que no lo hace. Y la especie humana ha sido muy eficaz en esto, porque ha ido añadiendo cosas. El que no coopera es apartado del grupo, el que no coopera es castigado, el que no entra en el juego de castigar puede ser tratado como un defector también, etcétera, etcétera, el que se puede ir escalando en todo ello. Pues para que la cooperación se establezca en las sociedades debe de ser evolutivamente estable. Y os voy a contar un pequeño experimento que yo suelo hacer con mis alumnos y que lo llevo haciendo durante varios años. Es muy sencillo, seguramente si aquí hubiésemos tenido tiempo lo hubiéramos podido hacer. Yo les digo, os voy a dar 100 euros a cada uno de vosotros y lo tenéis que repartir por otro individuo. No hace falta que sea amigo ni nada de eso. Cualquier otro compañero no decidís vosotros quién. Yo digo, pues con aquel o con cualquiera. La única condición es que el otro individuo no se permite regateos ni nada, y solo hay una oferta. La única condición es que el otro individuo tiene que aceptar el reparto que vosotros hacéis. Sin más, no hay regateo. Y si acepta, pues se hace ese reparto. Y si no acepta, los dos os quedáis sin nada. Bien, pues, ¿qué es lo que uno esperaría? Desde el punto de vista del egoísmo puro, pues el repartidor diría, pues yo le doy 1 euro al otro y me quedo con 99. Claro, mi compañero se tiene que ver obligado a aceptarlo, porque si no acepta, se queda a 0, más vale uno que nada. Y yo me aprovecho de la coyuntura de que soy el que reparte y me quedo con 99. Eso es lo que uno esperaría desde el punto de vista del puro egoísmo. Pero fijaros lo que se encuentra. El 60% de los estudiantes reparten al 50%. El 30% reparten 40-60. 40 para el otro, 60 para mí, pero próximos. Un 6% reparte un tercio, un cuarto, 3/4. Solo un 3% reparte menos del 20% por el otro y ellos se quedan en 80%. Y solo un 1%, que debería ser un tal, dice 1 versus 99. Eso es lo que ocurre en realidad. Estos no son los resultados que uno espera en un egoísmo puro y atroz, de selección pura de la que hablábamos antes. Pero, fijaros, ¿por qué la inmensa mayoría se comporta repartido aproximadamente a 50? ¿Es que realmente somos altruistas en vez de egoístas? Bueno, vamos a dar un paso más. Desde el punto de vista del receptor. El receptor, en egoísmo puro, tendría que decir, acepto cualquier cantidad, incluso la mínima, porque la alternativa es quedarme a 0. O sea que yo acepto 1 euro. Aunque sea 1 euro, porque eso es egoísmo puro también por parte del
pues mirad también lo que ocurre en los resultados de la CETA. El 95% de los estudiantes rechazan reparto que no sea próximo a 50. Prefieren C a un reparto claramente desigual. ¿Cómo se compagina esto con los genes egoístas o con la selección natural esa de la lucha por la existencia? No se acepta un reparto injusto. ¿Somos egoístas? ¿Realmente? Lo otro parecía lo mismo. ¿Esto es puro egoísmo o no? Pero es que tenemos que considerar algo más. ¿Y si se permiten varias jugadas? ¿Y si se pueden cambiar los papeles? Y yo hoy reparto, pero mañana soy el que tengo que aceptar. ¿Será el fenómeno de la reciprocidad? Todavía cuando se produce esto y se les dice a los estudiantes que va a haber varias jugadas o varias interacciones, todavía se ajusta más al 50%. Claramente, lo que ocurre no es que somos altruistas o egoístas genéticos, porque fijaros todos estos razonamientos que no puedo hacer. Yo reparto, pero sé lo que estaría dispuesto a aceptar si mi papel fuese otro, pues el de aceptar. Yo solo puedo aceptar, pero sé que el otro sabe que no aceptaría algo que no es equitativo. Estoy jugando con la suposición del otro. Yo puedo jugar el papel del otro en otra jugada diferente. Puede producirse más de una interacción. Yo puedo volver a encontrarme con el mismo individuo en el futuro y se la tengo guardada porque lo reconozco. Yo sé que mi fama puede ser conocida en mi entorno. Si yo tengo fama de tacaño, ya no van a querer ir a tomar cervezas conmigo los compañeros, lógicamente. Y además yo sé que los de mi alrededor además pueden ser parientes míos. Teniendo en cuenta todo esto, parece mucho más lógico ese reparto del 50%. O sea que la mejor opción realmente acaba siendo cooperar, desde el punto de vista estricto de la eficacia biológica y de la reproducción. Pero vamos a avanzar un pasito más en esto de que lo mejor que uno puede hacer depende de lo que hacemos. En el famoso dilema del prisionero, que no sé si habéis oído hablar de él, o el dilema heredado del prisionero, se ha preguntado ya alguna vez si es un buen modelo para explicar la cooperación. Yo creo que puede servir como una primera aproximación. Imaginaros esto. La policía pilla a dos individuos, aquí lo veis, un azul y un rojo, que les vamos a llamar así, con objetos robados. La pena por tener objetos robados son 2 años de prisión. La policía además sospecha que estos individuos, además de tener objetos robados, fueron los que realmente hicieron el robo, pero no tienen pruebas directas. Necesita que alguno de los dos confiese. La pena por hacer el robo son 8 años, no 2. Bien, pues, ¿qué ocurre? La policía sitúa a los acusados en habitaciones diferentes, separados, uno y el otro no se ve, y les ofrece: implica a tu compañero y te caerá solo 1 año. Te deducimos 1 año por colaborar con la policía. Esto significa decepción respecto al compañero, al colega de fatiga. Si permaneces en silencio y no implicas al compañero, hay cooperación con el colega. Esto significa que te caen por lo menos 2 años, porque ya hemos dicho que te han pillado con objetos robados. Bueno, pues de nuevo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que más me interesa? Se puede elaborar una matriz de posibles resultados dependiendo de la actuación mía y de la actuación del colega, ¿no? Porque claro, mis beneficios o mis perjuicios no dependen solo de mi acción, dependen también de la acción del otro. Ese es el problema, de ahí el dilema. Esta sería una matriz de resultados para ese individuo, para el azul. Si él coopera, cuando digo cooperar no es con la policía, estoy hablando de cooperar con el colega. Si coopera con el colega y el colega tampoco dice nada, les tocan 2 años a cada uno. Ahora, si él coopera y el colega no, el colega se chiva a la policía y dice: no, no, es que ha sido el azul el que ha hecho el robo, pues le caen 10 años, 8 por robar y 2 por tener objetos robados. Ahora, si el azul no coopera con el colega, es decir, lo delata, y el colega sí que se mantiene en silencio, le caerá solo 1 año, porque la policía le rebaja 1 año y además el otro no lo va a delatar. Si no coopera y el otro tampoco, es decir, si los dos implican
Pues es evidente que lo que le interesa a este individuo azul es esto, no cooperar. Claro, pero es que todo no depende de mí. A mí me interesa delatar al compañero, siempre y cuando el compañero no me delate a mí. Pero es que yo sé exactamente que el rojo y el compañero está pensando exactamente lo mismo. Él no coopera y espera que yo sí coopere. Parece que no tiene solución. En definitiva, la solución está del máximo valor no existe, porque yo quiero obtener lo máximo, pero el otro también quiere obtener lo máximo. Y la obtención de un valor por mi parte depende de cómo actúe el otro individuo, no depende solo de mí. En definitiva, la situación óptima posiblemente es cooperar, por muy egoísta que uno sea. Esa es la óptima dentro de las posibilidades, porque el compañero pretende exactamente lo mismo. De hecho, se han hecho muchas simulaciones de ordenador con estrategias posibles, etcétera, etcétera, y la que acaba siendo victoriosa evolutivamente hablando es esta estrategia tan sencilla que se llama de toma y daca y forzar. Yo comienzo cooperando con el compañero, voy a darle el beneficio de la duda y después repito la jugada del otro. Si el otro coopera conmigo, yo coopero. Si el otro no coopera, yo no coopero. Esa es la que acaba ganando. Hay otras muchas estrategias, la llamada estrategia Pavlov, que es si gano comportándome mal, voy a seguir comportándome mal, o si gano comportándome bien, voy a seguir comportándome bien, o viceversa. Si coopero y salgo mal parado, pues cambio de estrategia. O si no coopero y salgo mal parado, cambio de estrategia. La estrategia Pavlov. Ganar seguir y perder ganar. Luego está la de no cooperar nunca, cooperar siempre, pero como digo, siempre acaba siendo esto. La estrategia que acaba coordinando la evolución virtual del grupo es la de cooperar. La victoria final, como digo, va para el toma y daca. Lógicamente hay más aspectos que no tenemos tiempo de evaluar aquí, y que quiero dejar tiempo para que tuvierais preguntas, que es la aparición de tramposos, es decir, de mutantes. Cuando el compañero se confía de que yo soy cooperador, ahora voy y le hago trampas. Lo que ocurre es que eso, en un entorno donde haya anonimato, puede funcionar. Pero cuando la frecuencia del tramposo aumenta, ya no puede funcionar. Un ejemplo también muy biológico. Suponer que estamos en un grupo poblacional donde, de lo que sea, me da igual el tipo de organismo que sea, donde las hembras son, digamos, muy facilonas y los machos son muy buenos padres. Se necesita la colaboración de hembra y macho para sacar adelante la prole. 2 hijos se tienen en cada estación, digamos que son aves, ¿vale? Bien, como los machos son todos de los que se quedan a sacar adelante la descendencia, la hembra no tiene que estar ahí pidiéndole los antecedentes al macho, porque ¿para qué vamos a perder el tiempo y exponernos a los depredadores en un cortejo largo, gastar energías que tenemos luego que buscar más alimento, etcétera? Pues la mejor estrategia es me apareo con el primero que venga, porque sé que es un buen padre que se va a quedar a cuidar la descendencia. Se establece esta proporción, pero de pronto hay una mutación y uno de los machos se convierte en un dominante. De los que, sí, yo me apareo, pero de quedarme a cuidar la descendencia, nada de nada. Lógicamente, este macho va a tener más descendencias que los otros, ¿no? Un macho que se queda a cuidar con la hembra saca adelante 2 descendientes. Imaginaros que en el tiempo de tener que sacar adelante esta prole, el macho Juan se ha podido aparear con 3 hembras. Claro, una hembra sola no puede sacar adelante a los 2 descendientes, solamente a uno, pero como se ha apareado con 3 hembras, ese tiene 3 descendientes, mientras el otro, el buen padre, tiene solo 2. Empieza a aumentar la frecuencia de los don Juanes en la población de manera tremenda. Y ya las pobres hembras, todo lo que se encuentran casi son don Juanes. Pero es que también puede haber mutaciones entre otros sexos. Y de pronto hay una mutación, cuando digo
político puede haberlo, estoy hablando de que la selección natural acaba presionando sobre las variantes. Una hembra que se hace la remolona, la remolgada, que nada de aparearse con el primero que aparece, que yo tengo que comprobar que este va a ser un buen padre, que va a responder, que, en fin, que es buena persona, que se queda conmigo, que tal, hasta que no haya un complejo bien y yo lo compruebe, no me apareo con esto. Lógicamente, esa hembra le va a costar más encontrar pareja inicialmente, porque los donjuanes, pues, si a la primera de cambio no encuentran sexo, se marchan. Pero cuando encuentre pareja, esta hembra va a tener la seguridad de que va a sacar adelante los descendientes y no uno como las otras. Luego empieza a aumentar la frecuencia en el sexo femenino de las hembras resistentes, esquivas o como queráis llamarlo. Al aumentar eso, los donjuanes empiezan a perder eficacia, porque no hacen nada más que probar con esta, me rechaza, pruebo con otra, me rechaza, pruebo con otra, me rechaza, pierden el tiempo y no se reproducen. Es la selección dependiente de la frecuencia. Es decir, no depende todo de mí. Mi eficacia biológica, mi capacidad reproductiva, depende de los que me rodean y del comportamiento de los que me rodean. Y esta es la idea. Aun cuando aparezcan casos, la selección natural tiene mecanismos para avanzar. En la especie humana hay, como digo, los modelos han avanzado más, se habla del modelo del contrato social, donde se incluyen además castigos para los no cooperadores, o sobre todo el principio de la reciprocidad, es uno de los más evidentes en el mundo biológico a la hora de la cooperación. O sea, no es una cooperación desinteresada, y de hecho, si vosotros lo pensáis, incluso nosotros mismos no tenemos una cooperación desinteresada. Con el grupo de amigos, pues, vale, cada sábado vamos a comer a casa de uno, pero cuando ya llevamos 3 meses yendo a comer a casa de uno y de otro y hay uno que se escaquea y no nos invita nunca, le decimos, oye, ya está bien, que te tocaba el turno a ti, esperamos que el compañero también nos invite a su casa, porque él ha venido a la nuestra varias veces o ha venido otro compañero varias veces. Es decir, que siempre estamos esperando la reciprocidad de alguna manera. De hecho, nosotros somos primates cooperadores. Tenemos un bagaje biológico, tenemos un bagaje genético. Hemos sido seleccionados en líneas filogenéticas como organismos cooperadores. La cooperación es la base en los grupos sociales. Ha evolucionado la reciprocidad, es decir, la devolución de favores. El sentido de lo justo es más bien una palabra humana, pero el tema de la reciprocidad se presenta en todos los seres vivos. Y os puedo contar un par de casos, por ejemplo, los chimpancés, es habitual el trueque de aseo por comida. Por las mañanas uno está desparasitando al otro, pues por la tarde lo más probable es que este que estaba desparasitando reciba comida por parte del desparasitado. Hay un intercambio de comida por aseo o viceversa. Y esto se ha visto tanto en la naturaleza como en grupos experimentales. Pero incluso en los papiones. En los papiones es también muy habitual la cooperación para conseguir comida y reparto de la misma. Fijaros, aquí hay un experimento que hicieron, no recuerdo en qué universidad, donde ponían 2 papiones, que estos son 2 jaulas que están separadas por unas rejas. Y aquí veis que hay una pieza de madera que pesa bastante. Aquí hay un tarro de cristal que no tiene comida y aquí hay un tarro de cristal que sí tiene comida. Aquí hay un contrapeso. No alcanzan directamente a la comida. Tienen que estirar mediante estas palancas para acercar a la reja sus potes. Y este sí tiene comida y ese no. Y los dos lo ven, este tiene y este no. Pero este solo no tiene fuerza suficiente para traer la comida hasta el borde de su cama. Necesita la cooperación de los dos. Y normalmente se la da. Y normalmente el que recibe la comida le da comida a este, la reparte con este. Y cuando alguno no hace eso, no reparte la comida, este no le vuelve a dar la vida. O empieza a protestar, armar un jaleo tremendo y acaba por repartir la comida.
tienen un sentido de la tecnología o de la justicia, si queremos usar palabras antropocéntricas, muy desarrollado. Y esto ocurre que son dos de los múltiples ejemplos que os podría poner al respecto. No tenemos que olvidar que la cooperación tiene efectos claramente sinérgicos. Es decir, la cooperación no es mera suma de los beneficios que produce un acto cooperativo de uno con el acto cooperativo del otro. Normalmente hay algo más. Por ejemplo, si una leona puede sacar adelante los cachorros, N leonas juntas trabajando en conjunto, no sacan adelante 2N cachorros, sino 3N. Hay un extra, que es el efecto sinérgico de que coopere el otro y coopere. Y de hecho, las sociedades humanas empezaron a desarrollar con complejidad social en base a estos efectos cooperativos. Esto es lo que nos han hecho a nosotros convertirnos en la especie, somos una especie absolutamente advenediza. Evolutivamente hablando, nosotros llegamos aquí hace unos 130 años, como tal especie. La vida se supone que se originó hace unos 3.500 millones de años. O sea que realmente somos de las especies más advenedidas. Pero sin embargo, hemos conquistado la Tierra y la hemos conquistado en base a, fundamentalmente, nuestro comportamiento cooperativo, nuestro comportamiento social, que nos ha permitido desarrollar una cultura, entre comillas lo de cultura, que nos ha permitido un bagaje de inventos, de modificación del medio ambiente, de información que permite una supervivencia muy superior que la que da estrictamente el bagaje biológico. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido que esperar a que nos aparezcan genes, mutaciones que, estoy simplificando, que permitan volar. No, eso llevaría montones y montones de generaciones. Nosotros volamos culturalmente. Lo que nosotros hemos desarrollado ha sido una capacidad cultural, un bagaje cooperativo que nos ha permitido construir algo para volar, sin esperar a que la biología nos lo permita. Es decir, de alguna forma hemos dado un salto cualitativo. Y esto fundamentalmente en base a este espíritu cooperativo de nuestros grupos sociales. Nuestro lenguaje es la prueba más evidente de los grupos sociales. Nosotros hemos desarrollado un lenguaje infinitamente más complejo y simbólico que cualquier otro ser vivo, porque hemos necesitado comunicarnos por la complejidad de nuestros grupos sociales. Y eso ha tenido un efecto de background, de ir acelerando otras cosas y de ir permitiendo, como digo, que nos hayamos convertido en la especie predominante siendo una advenediza. A mí me gusta siempre hacer referencia a, cuando uno dice 130 años, pues piensa, pero si uno hace una extrapolación, que me gusta a mí hacerla, vamos a hacer una correlación entre, supongamos, un año y el origen. Suponemos que hace 3.500 millones de años que aparecen las primeras moléculas autorreplicativas, es el 1 de enero justo acaban de dar las 0 horas, ¿vale? Y hoy estamos a 31 de diciembre y están dando las campanadas de las 12. Si uno extrapola esto, se da cuenta que los mamíferos no aparecen hasta el 15 de septiembre. Los australopitecinos, que son nuestros primeros antepasados, que son solo nuestros y no el resto de los primates, no aparecen hasta no sé qué fechas de diciembre. Y nosotros hemos aparecido hace 3/4 de hora. Es decir, el 31 de diciembre a las 23 horas y 15 minutos. Absolutamente advenedizos como especie. Y sin embargo, como digo, nos hemos convertido en la especie dominante. Fundamentalmente en base, como digo, a esta línea evolutiva que hemos seguido, especialmente en el aspecto cooperativo, en el aspecto de desarrollo social, en el aspecto de desarrollo cultural, entre comillas, cultural y económico. Bien, pues en definitiva, y para concluir, somos altruistas, somos egoístas, no somos ni una cosa ni la otra, somos seres cooperadores. Y somos seres cooperadores no por altruismo y no por egoísmo, somos seres cooperadores porque nuestra línea filogenética
nos ha llevado a ello, las presiones selectivas nos han llevado a ello, porque tenemos parientes y porque esperamos reciprocidades, y porque esta cooperación tiene efectos altamente positivos en nuestra eficacia económica, en nuestra capacidad de producir. O sea que realmente nuestro altruismo, que algunos dicen, es un egoísmo disfrazado, es como digo, una cooperación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Por esta magnífica conferencia. La verdad es que yo os lo pregunté al inicio que la mayoría de instituto o de colegio que bajara un poquito el nivel, y realmente sí que lo ha hecho porque todos estos experimentos llevarían detrás una cantidad de fórmulas que yo creo que salvo los matemáticos algunos más poco seguirían y ella ha logrado. Bueno, pues realmente, como decía al principio, tenéis ahora la oportunidad de preguntar todas aquellas dudas, todo aquello que os ha ocurrido, preguntar sin miedo, que no pasa nada ni se va a poner nota por ello. Así que venga, os animo, porque seguramente ella os va a responder con una gran lucidez. Según lo he entendido, la selección natural refiere a la eficacia biológica, no implica otra cosa nada más que la optimización. La optimización reproductiva, exacto. Todo esto también se puede implementar a lo mejor en organismos primitivos tipo bacterias. Se presupone que ya en las primeras, ni tan siquiera organismos, sino moléculas autorreplicativas que dieron origen a la vida, se supone que ya debió de producirse una selección natural sobre ellas, de manera que algunas se replicaban más eficazmente sus copias que otras y dejaron atrás a las que no eran capaces de seguir el ritmo replicativo de las primeras. Y esa es una forma de selección natural a nivel molecular, digamos, y desde luego a nivel bacteriano, a nivel ya de células y de organismos, no digamos de organismos superiores. Es más que evidente. Pero parece casi una perogrullada, ¿no? Si yo me reproduzco más, copias de mis genes van a estar en mayor frecuencia en el grupo, ¿no? Y por lo tanto, esos genes que a mí me hacen comportarme de cierta manera o actuar de cierta forma, pues se van a presentar el mayor número de individuos en la siguiente generación y así sucesivamente. Es casi una perogrullada, pero que nadie supo formular como lo dijo Darwin hace 150 años. En definitiva, que se invita al optimismo dentro del comportamiento social, ¿no? Sí, ¿por qué no? Queremos verlo así. Somos lobos disfrazados de corderos, pero mientras el disfraz sea de cordero. Sí, Dolores, yo tengo una cuestión, quizá a lo mejor solo aplicable a los grupos superiores, a los primates, pero estaba yo preguntando porque hay un aspecto que me has comentado, pues lo has hecho de forma implícita cuando hablabas de que el Papa Mayor se confía en nosotros, que es un efecto de selección sexual del comportamiento altruista, es decir, el que se juega la vida a lo mejor se arriesga, pero si se salva es el síndrome de héroe, ese se la ligará toda, con lo cual tendrá mayor posibilidad, es decir, igual que un pavo real, que es plumas muy grande, va en contra de la selección natural, el tener un comportamiento arriesgado puede tener también implicaciones individuales. Tienes toda la razón. Efectivamente, cuando yo hablaba de fama, un ejemplo que tenía era la fama en la obtención de parejas sexuales. O sea, como una característica secundaria sexual, igual que la cola del pavo real, pues en vez de cola, la fama de héroe, de comportamiento cooperativo, de no sé qué. Y ese, evidentemente, encuentra más parejas sexuales, hay también formulación de esto y efectivamente una característica más de las múltiples que tenemos.
la fama, efectivamente, es así, tienes toda la razón, sí. Pero en esa misma diapositiva, si no recuerdo mal, arriba ponía, eso no es genético, pero entrecomillado. ¿El qué? Cuando estaba hablando en esa diapositiva, venía lo de esto que estamos comentando ahora de fama de los demás, y decía, pues todo ello, eso no es genético. Pues No, sí, no, genético. no he dicho no es genético. Arriba ponía y más. Creo que ponía y más. Ah, pero en el fondo, claro. No, creo que ponía y más. No, me ha parecido que ponía. Sí, Sí, y más. No significa que no, pero en el ejemplo de 100 euros. En el ejemplo de los 100 euros no he metido la genética para nada. Solo he dicho que si Ahí, realmente. la siguiente. ¿En esta? No, en la siguiente. Acabo de ver la vez. La posterior. Ahí. Ahí. Ah, no. Aquí. Eso. Y a mí me pareció entender que, bueno, No. Lo que yo quiero decir es que lo de altruismo y egoísmo no es cooperación. sí, pero genético, ¿no? Sí, claro. No, a lo mejor es que debería de haber decomillado lo de altruismo y egoísmo en vez de lo de genético. La percepción, digo, ¿no? Sí. No, evidente. Uno está aquí esperando todo eso. Y todo eso tiene una base genética. Evidente, sí. No me había dado cuenta. Quizá debería haber entrecomillado altruista y egoísta, pero genético, porque me refería a eso. A mí no me gusta hablar de que somos egoístas genéticos o altruistas genéticos. A mí me gusta hablar de que somos cooperadores genéticos. Y eso nos hace que tengamos actos que la Real Academia puede definir como altruista o como egoísta, pero que biológicamente es una cooperación. Y esto pone muy nervioso, creo, a los sociólogos y a los psicólogos en general, ¿no? Sí. Pero también les gusta. Hay ahora mismo cooperando personas, teorías económicas, están tratando de meterse en las ideas estas de la evolución de la cooperación para tratar de averiguar el comportamiento de la bolsa y cosas de este tipo. O sea que realmente ahora la biología está ayudando a la economía en parte. Esperemos que vaya no sé si lo habrás contado, pero es un efecto comunicado, ya porque es de otro nivel de impronta genómica, como ha sido la evolución en relación a la bipolaridad. Pero es un ejemplo muy bonito de cómo ha evolucionado, porque uno piensa que es todo, digamos, activismo por parte de las madres, el desarrollo, pero eso cómo se regula a nivel genético, los genes de las padres, para que... No he entrado en esto porque era imposible entrar en ello, pero sí, efectivamente lo que dice vuestra compañera es que ahora los genéticos ya no solo estudiamos la secuencia del ADN, y de ahí la importancia de que tenemos el genoma humano secuenciado, pero ahora queda muchísimo por hacer, y es que serán lo que se llaman modificaciones epigenéticas que no se transmiten tal cual a la descendencia, es decir, que no cambia la secuencia de nuestros genes, pero que sí modifican la forma de acción, de actuación de nuestros genes. Y se han visto bastantes casos de improntas, de marcas que ponen el gameto de nuestro padre o el gameto de nuestra madre, o el gameto femenino y el gameto masculino. Por ejemplo, una cosa muy divertida, iba a decir, que se ha descubierto con ratones transgénicos, ratones a los que se les ha puesto ciertos, no voy a entrar aquí, se les encienden y apagan los genes a gusto del investigador, ¿no? Dice, ahora este gen que se ponga a trabajar, ahora este que no se ponga a trabajar, etc. Pues se ha visto, en relación con esto, que los gametos masculinos, lo que les interesa muchísimo, es intervenir en el instinto maternal, porque se están jugando el paso de sus genes a que la madre sea lo suficientemente maternal para que salga adelante la cría, donde él ha invertido el 50% y la hembra ha invertido el 50%. Bueno, pues parece ser que el instinto maternal es el que nos atribuyen tanto a los mamíferos, en buena medida viene obligado por los genes del macho. Muy espabilado ha dicho, no me fío del instinto maternal de estas, más vale que yo les marque
y efectivamente se han visto cosas de estas muy interesantes, incluso en relación con el desarrollo de la política. Son los genes marcados por el gameta masculino los que intervienen en buena medida en el desarrollo de la política. O sea que es que los machos, desde que somos vivíparos, se fían y han dicho vamos a intervenir ahí para que el instinto maternal de las mujeres o de las hembras en general siga adelante. Y efectivamente, pero no había mucho tiempo para meternos en esto. Cuando habla de cooperación, siempre se ha referido a animales, se puede decir, superiores, inteligencia, sí. En seres vivos, en seres que no tengan esa inteligencia o eso, ¿también funciona? En bacterias y en otro tipo de... ¿Funciona igual a tocar? ¿Cómo en grupos siempre que sean sociales. En organismos que no son sociales, no quiero organismos sociales, pues por ejemplo del trigón, de este escarabajito pequeño y de este. Por ejemplo, el ejemplo más evidente y del que inicialmente partió todas estas ideas del altruismo son, por ejemplo, las avispas o los organismos agroindustriales, donde, digamos, el máximo sacrificio altruista es yo no me reproduzco porque voy a ayudar a reproducir a los hijos de mi hermana. Pero claro, cuando uno rasca ahí, se da cuenta que es que esas obreras están más emparentadas con los hijos de su hermana que lo estarían con sus propios hijos, con lo cual realmente lo que están haciendo es sacar adelante sus temas. Si no son organismos sociales, obviamente no tiene sentido, claro, el análisis de que la cooperación y la interacción no tiene sentido a no ser que sea una rama evolutiva social. Pero desde los más sencillos a los más complejos. En microbiología de los últimos años se ha descubierto un fenómeno muy curioso que se llama quorum sensing, en el sentido de quorum, porque efectivamente lo que es una pregunta muy bonita, ¿no? Todo esto se da en animales sociales, como es el hombre, ¿no? De lo que pasa con microorganismos, por ejemplo. Entonces, existen interacciones. Entonces, bueno, pues sí que se ha visto realmente que evolutivamente han reaccionado de otra manera, porque nos falta alimento, pues el antibiótico, pues para que no vengan bacterias que se crecen más rápido. Pero ahora se ha visto que existen unos genes y una serie de interconexiones que se han jugado relativamente hace muy poquito, que se llama el sentido de foro o el sentido de grupo, ¿no? Realmente sorprende, ¿no? Como organismos unicelulares, organismos más primitivos, sin duda alguna, pues también se empiezan a ver retales ahí, ¿no? Entonces muchas veces ya están interaccionando. Muchas veces no son ante un estímulo, como dice ella, social o de reproducción. Muchas veces ellos más bien responden ante la falta, por ejemplo, de un alimento o ante la falta, por ejemplo, de un compuesto que es venenoso o tóxico, ¿no? Que se está encontrando que no se esperaba entre ellos una especie de diálogo, ¿no? Es de modificación del medio en beneficio del grupo, que en otro sentido, pero efectivamente hay modificación del medio en grupos de este tipo absolutamente anónimos y porque beneficia a todos, de alguna manera. Sí, pero hay una cosa, un comentario que, bueno, quizás más para los alumnos, muchas veces cuando explicamos estas cosas de esta forma se da una especie de visión finalista, ¿no? Como diciendo, ostras, los microorganismos también son buena gente. Y realmente no hay, es decir, nadie piensa, bueno, yo voy a pasar el instinto maternal porque mis genes entonces, sino realmente lo que hay que ese comportamiento puede haber surgido por azar, tiene, al final es selección, tiene un beneficio, se selecciona. Es decir, pero yo creo que hay que ser muy cauto, lo que pasa es que es muy complicado. No, hay que ser muy cauto, sobre todo en el vocabulario que se utiliza, porque parece que el individuo esté pensando, voy a ayudar a mi hermano. No, es que no lo está pensando. Voy a ayudar a ver si hay dos hermanos, calculo si hay dos activos y no es eso. Es la selección natural que es efectivamente no tiene una finalidad. La selección natural es absolutamente oportunista, de aquí y de ahora. Y el que más se reproduce, saca adelante sus genes y el que no, ese entonces tú tienes un resultado y eso luego para explicarla a veces es más fácil, pero hay que tener cuidado eso del finalismo. Estoy contigo, sí. Sí, porque además eso lo aprovechan los de diseño inteligente para entrar a es que incluso en el caso que has contado antes, que es muy, es decir, el macho que en su gameto tiene que pasar el instinto maternal, eso no es que los machos no, los machos que tienen la suerte de tener eso o producir esa impronta en la hembra, consiguen que su descendiente tenga
pues se va a expandir en la población. Sí, sí. Lo que pasa es que comprendo que es verdad, que es muy fácil, pero... Cuando tratas de dirigirte a un público general que a lo mejor tiene mucho fondo, mucho background genético, biológico, pues se habla así, pero efectivamente eso puede dar lugar a este tipo de errores que no deben crearse. Porque la selección es absolutamente oportunista y nada feminista, eso está claro. Aquí y ahora. Es así. Más preguntas. A ver, los alumnos en el canal. Pero quizás el ser humano, por ser inteligente, puede invertir el proceso. En vez del bien de la especie, puede pensar en su bien propio inmediato. Quizás recortar. La diferencia en especies como la nuestra, que pueden manipular fácilmente el medio ambiente, es que pueden incluso manipular la evolución, pero no sigue habiendo selección. O sea, la especie humana ahora mismo diría no. La especie humana no evoluciona ya, porque claro, ahora estamos curando enfermedades, estamos haciendo que sobrevivan, que se morirían de per se, pero que es que no es así. Para que haya evolución se necesitan dos condiciones. Una, que haya variabilidad genética. Y solo tenemos que mirarnos aquí. Cada uno somos distintos de los demás. No hay dos seres iguales. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando el novio os diga, eres única vida mía, pues tiene toda la razón. Genéticamente hablando, tiene toda la razón. Somos combinaciones genéticas únicas. No estoy hablando de términos monotípicos y esas cosas. Bien, pues hay variación. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es una reproducción diferente. La hay. Una cosa es que fuesen los elementos de la naturaleza los que provocaran esa reproducción diferencial y otra cosa es que la provoquemos nosotros con nuestros sistemas médicos o con nuestros sistemas anticonceptivos o como nos dé la gana. Pero sigue habiendo unos individuos que se reproducen más y otros que se reproducen menos, pero seguimos evolucionando exactamente igual, por selección natural igual que los demás. Solo que nosotros manipulamos algo, eso, pero sigue habiendo evolución. Pero hay causas de la reproducción que no son totalmente biológicas, me refiero. Que ya la reproducción, la selección de la pareja o de tus hijos no es totalmente biológica, por así decirlo. ¿Sí? No, claro que es biológica, porque es... A ver, no entiendo lo que me quieres decir. Me refiero que no dice esto por sus cualidades biológicas solamente, sino también por... No. Es que no son cualidades biológicas. Este es el error que no tiene que cometerse. Por definición, el mejor, evolutivamente hablando, es el que se reproduce más en comparación con otros. Y me da igual qué cualidades tenga, subyacentes a eso, cualidades entre comillas. Es la reproducción lo que lo define. Mira, te pongo un ejemplo. George Clooney, para las chicas, un chico bien macizo, o el chico que ganó no sé cuántas medallas de oro en natación en las últimas Olimpiadas. Un cachas, Ninguno de los dos, que yo sepa, tienen descendencia. Eficacia biológica, por el momento, cero. Suponte, ni frutero de la esquina. Un pobre hombre que tiene gastritis, que lo han operado del riñón, que además es más feo que sé que tiene 4 verrugas, por no dar parte, pues resulta que tiene 7 hijos. Magnífica eficacia biológica. ¿Entiendes? Es que es un tema estrictamente reproductivo. Y el macizo, pues, cero eficacia biológica. Es estrictamente en términos reproductivos. Claro, sí, claro, pero el hecho es que no los han tenido. Eso es lo que digo, que no son los elementos externos los que están ahora moldeando eso, somos nosotros los que lo estamos moldeando. Pero seguimos evolucionando porque seguimos teniendo variabilidad y reproducción diferencial. Y eso es evolución. Yo tengo una pregunta que no sé si está relacionada con el tema, quizás sí. No hace mucho leí un libro que hablaba, pero no te lo explicaba, así que me quedo ahí como no sé lo que significa de la transmisión horizontal de lo que es. Y el término me sugiere muchas cosas, pero no sé exactamente. Pues es que esto cuando yo era estudiante, vamos, era una herejía, pero hoy sabemos que es cierto. Que siempre hablamos de que la reproducción y la transmisión genética se realiza en línea vertical.
de padres a descendientes y así. Pues hoy sabemos que no, que también se puede dar en forma horizontal. Se puede dar de forma horizontal la transmisión de genes incluso entre especies muy diversas. No sabemos muy bien los mecanismos, sabemos que hay genes dentro de los genomas de los individuos que se llaman, para decirlo coloquialmente, saltarines, que cambian de lugar. Sabéis que nuestros genes están en unas estructuras que llamamos cromosomas, ¿no? En unos filamentos ahí. Bueno, pues saltan de lugar, de un cromosoma a otro, de una parte a otra. No sabemos todavía muy bien si está estudiando este tema. Y lo mismo que saltan, puede pasar a otros descendientes, posiblemente a través de un vehículo tipo bíblico o algo así. Y, por ejemplo, sabemos que hay algunas leguminosas que tienen unos genes muy parecidos a la hemoglobina humana. Y se sospecha que ha sido una transmisión horizontal hace ya bastantes generaciones, pero se debió de producir alguna transmisión horizontal de un gen que codifica para hemoglobinas humanas que pasó a las leguminosas. No sabemos muy bien qué hace ahí o qué función está cumpliendo, etc., pero es así. Digamos que afecta a todo tipo de especies, no solo a Sí, no, afecta a todo tipo de especies. No es muy común, no es muy frecuente, no destruye normalmente la colaboración genética que cada uno tenemos, pero sí se da, efectivamente. Se da la transmisión horizontal. Que, como digo, era una herejía cuando yo estudiaba, qué es eso, te ponen un cero seguro, pero hoy sabemos que afortunadamente en ciencia nuevos descubrimientos abren nuevas vías y debemos de estar siempre con la mente abierta y no encerrarnos en ideas absolutamente de blanco y negro, sino que tenemos que aceptar que nos podemos equivocar y que dentro de 5 años tenemos que enseñar una genética diferente, ¿no? Y eso es lo interesante. Has hablado de muchas especies, de los monos y demás, entonces has puesto un ejemplo. Yo les ejemplo un poquito más cuando hago el año ese biológico. Yo al ver ese preocupado me parece casi cuando están preparando las uvas de la siguiente campanario, ¿no? Entonces, mientras que las primeras bacterias que aparecen en primavera, pues bueno, los primeros enemigos, el hombre aparece al final, cuando está casi colgándose las uvas para las campanas, allá aparece el hombre. Y sin embargo, lo he dicho muy bien, a mí realmente es algo que me fascina y por otra parte, como me preocupa, ¿no? Cómo el hombre, siendo que aparece preparando ya las campanadas del año siguiente, cómo está controlando con todo el medio ambiente, el cambio climático y demás. Pero es muy curioso porque todo lo que has dicho, digamos que los animales de alguna manera siguen teniendo un hábitat más o menos natural, siguen en su hábitat. Pero yo creo que el hombre, sobre todo últimamente, está viviendo de una manera muy artificial. Por ejemplo, pues los grandes sensores podían tener 4, 5, 6 descendientes. Y ahora realmente es tener un lujo, tener un hijo o 2, ¿no? Entonces, desde luego, lo que es desde el punto de vista de eficacia biológica, estamos yendo para atrás, estamos perdiendo, me refiero a lo menos hasta el número de descendientes. No digas eso. Fíjate, hace solo en el siglo XIX, ¿cuántos millones de humanos había sobre la Tierra? En cuanto al número. En cuanto a números. ¿Y hoy cuántos millones somos? O sea que realmente, si es en cuanto al número, no vamos para atrás en absoluto. En absoluto, y afortunadamente que estamos empezando a controlar, porque si no, sería impensable que pudiéramos seguir a ese ritmo. Pero, vamos, y en la Edad Media éramos, nada, unos poquitos millones, y ahora somos miles de millones. O sea que no nos pero quiero decir que en cuanto al número realmente somos así. Y lo que decía de las uvas, sí, efectivamente, últimamente se está discutiendo si el verde hace 100 precapilarios es hace mucho menos que aparecen en los humanos. Pero bueno, yo lo dejo ahí para no entrar en la polémica de la economía. Sí, pero en todo caso era mucha piedra, o sea que no hay mucho. A mí lo que me gusta siempre es hacer referencia a que de alguna forma nuestra especie es algo así como la venganza de Lamarck sobre Darwin, porque ya sabéis que a Lamarck todo el mundo se acuerda de él por los errores que cometía, ¿no? La herencia de los caracteres adquiridos, todo el mundo se la achaca a Lamarck. Y a Darwin todo el mundo dice la selección natural. Resulta que Darwin también en parte creía en la herencia de los caracteres adquiridos y la gente no lo sabe normalmente.
Es como si le hubiera salido las cosas muy bien a Darwin y muy mal a Darwin. Pues de alguna manera, hoy, nuestra especie lo que está haciendo es la evolución de los caracteres adquiridos. Porque la evolución cultural nuestra es de caracteres adquiridos. Y es una evolución que va a tal ritmo que no hay que esperar a esa mutación para pasarla al hijo y el hijo al hijo, sino que un descubrimiento, el que sea, en unos instantes está desde China a Nueva York y lo conocen millones de personas y no hace falta que estén emparentados y no sé qué, y podemos todos heredar ese conocimiento o esa estructura o ese lo que sea. Y eso es herencia de caracteres adquiridos, es decir, que eso es la más duro. Así que a mí me gusta decir que de alguna forma la mar se estaba vengando de Darwin a estas alturas, cuando se demuestra que nuestra evolución cultural está controlando de alguna manera nuestra evolución biológica. Dolores, un comentario y rompiendo una lanza a favor del hombre, porque se habla que si, bueno, que el hombre de la mujer. Que si está destruyendo el planeta, pero realmente el hombre es la única especie de la Tierra, la única especie que es consciente de la destrucción del planeta. Y aunque hay, o sea, que la estamos destruyendo, está claro, somos conscientes de ello, pero hay un comportamiento de salvar al planeta. Es decir, en los animales no ocurre eso. Los animales, cuando un castor hace una presa en un río, le importa un pepino, que es lo que ocurre más abajo del río. Lo que pasa es que ese castor en Norteamérica resulta que ha existido siempre y el resto de seres vivos allí pues, han evolucionado con ese castor, pero cuando entra el castor como especie invasora en Europa, pues es horrible. Los conejos en Australia no se preocupan por el medio ambiente, lo están destruyendo todo. Y el hombre realmente es la única especie que tiene cierta conciencia de ese daño. Eso no sería una especie de comportamiento altruista, meta-altruista. Yo diría que no. Yo diría de nuevo que el hombre solo puede sobrevivir si el medio ambiente está lo suficientemente equilibrado. Por lo tanto, si aquí empieza a aumentar la temperatura en cantidades ingentes al ritmo al que pues, se nos inunda, perdemos la casita de la playa, se nos inunda el no sé qué, las cosechas las perdemos, o sea, no es tanto altruismo, es necesidad realmente, es necesidad, pero efectivamente nosotros elaboramos, debido a nuestra capacidad cerebral, elaboramos todas una serie de ideas o de propuestas en relación con esto, pero yo creo que es pura necesidad. No es cuando uno rasca es que a usted no le queda más remedio que solucionar esto, porque si no, sus genes de hoy no, pero sus genes en sus descendientes pues desaparecen. Yo creo que en el fondo acaba habiendo eso, una cooperación necesaria, o sea, un altruismo obligado por el egoísmo. No lo puedo saber, pero no creo. Se acaban estableciendo equilibrios. Si lo de la alerta roja es por nuestra supervivencia, pero es imposible que pudieran sobrevivir otros seres vivos. Lo que pasa es que nosotros nos estamos preocupando de nuestra propia supervivencia. Pero sí. Sí, nuestra actividad es la que está modificando. Yo más que destruir diría que estamos modificando en elevado grado nuestro medio ambiente. Y así como nosotros podemos fabricar cosas para adaptarnos a esa modificación, otros seres vivos no tienen esa capacidad de fabricar cosas para adaptarse a ese medio ambiente. Tienen que servirse de sus genes. Y si sus genes no les permiten vivir a 50 grados, pues tienen que migrar más hacia el norte o más hacia el sur y nos encontramos con estas especies invasoras o nos encontramos con estas cosas. Porque estas especies no tienen la capacidad hoy por hoy de evolucionar a nivel cultural como hacemos nosotros y al ritmo que podemos hacerlo nosotros. Ellas lo pueden hacer solamente en base a la variabilidad genética de que disponen. Entonces su adaptación es mucho más lenta. Entonces la probabilidad de que perezcan es muy superior.
No, sí, claro, se lleva bien porque llevan millones y millones de generaciones adaptándose a ese entorno, pero si se nos cambiamos drásticamente, pues es cuando se producen estas especies que estamos perdiendo, etcétera, es porque les estamos modificando el entorno a tal velocidad que a ellos no les da tiempo a adaptarse. Porque ellos a lo que están adaptados es a eso. Esa es la diferencia con nosotros. A nosotros no nos da tiempo a adaptarnos a ese medio ambiente, pero nosotros somos capaces de modificar el medio ambiente para adaptarlo a nuestros genes. Los otros seres vivos tienen que adaptarse al medio ambiente de los genes. Nosotros podemos hacerlo a veces, modificar el medio ambiente para adaptarlo a los genes, con lo cual la velocidad es diferente. Por eso les quiero la primera pregunta, si el ser humano es responsable de todo, que parece como si no perteneciéramos a ese planeta, sino que... Nosotros somos responsables de una modificación muy drástica del planeta y eso implica un peligro muy grande para otras especies. Por supuesto para la nuestra, pero mucho más para otras. Eso está bien. La teoría que usted dijo antes sobre la teoría de la recuperación, la ha llevado siempre a entender cómo se comporta la relación social, pero también se podría llevar a cómo evolucionan los genes y los caracteres de cada uno. Sí, claro, evidentemente. Es siempre el tema del comportamiento es como una expresión de nuestro genoma, de nuestro genotipo. Y evidentemente hay una base genética en el fondo de todo eso. Y esos genes evolucionan, es decir, se reproducen en mayor o menor grado. Si se reproducen en mayor grado y llevan implícito unos efectos de manifestación cooperativa, pues habrá más cooperadores, pero si no, evidentemente. Por eso decía también en una de las diapositivas que es preciso además que se acabe con una estrategia evolutivamente estable, porque si no, pues se puede invadir por alternativas que no cooperen o que no se comporten de esa manera. Y efectivamente, continuamente pasan esas cosas. Lo que ocurre es que las desventajas que les producen en cuanto alcanzan un cierto grado, pues son tan elevadas que acaba por predominar el aspecto que evidentemente está en la base de ello, está en la parte biológica. De hecho, todo nuestro comportamiento está basado en nuestra información neuronal. Está claro que es estricta biología. Que ahora que se puede manipular genéticamente con él, ¿eso lo puede poner en peligro las teorías de selección natural y de cooperación? No. Lo que ocurre con la cooperación y la selección natural es un aspecto de interacción con otros individuos independientemente de que el individuo ese lo hayas creado tú artificialmente o no. Lo que actuaría sería el resultado, qué resultado tiene. Pero hoy por hoy lo que nosotros hacemos con organismos transgénicos, con organismos creados con genes ajenos, no, desde mi punto de vista, no hay peligro alguno porque hoy por hoy está absolutamente controlado. Pero además de estar absolutamente controlado, está produciendo muchísima información altamente positiva para nuestro bienestar, y el de los seres vivos también. Lo que decíamos antes de todas estas especies que estamos perdiendo, una forma de recuperarlas es tratar de utilizar manos de alquiler o tratar de... Y esto es ingeniería genética, por llamarlo de alguna manera, y exactamente positivo. Otra cosa es que nosotros hayamos creado no artificialmente ese individuo, pero si ese individuo se relaciona con otro, pues se relacionará de la forma que le dice su información genética. Evidentemente, tal y como está hoy estructurada nuestros grupos sociales, la cooperación tiene que acabar predominando, pero hoy por hoy los transgénicos no están por ahí interaccionando